nuestro viaje empieza hace 30.000 años y con la unión de dos teorías de poblamiento americano. La primera es la teoría del poblamiento temprano, con la entrada de los primeros homínidos a América, y que según esta teoría los humanos habrían atravesado este pasillo entre los glaciares por el interior de Norteamérica, para después esparcirse por Sudamérica. La otra teoría es la del pasadizo o corredor del Pacífico, un estudio publicado en la revista Science Advance que viene a señalar que la retirada del hielo fue lo suficientemente temprana como para facilitar dicha migración costera hace unos 17.000 años, y que dicha zona pudo haber sido atravesada por los primeros humanos cuando colonizaron América. Un grupo de investigadores de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos se propuso descubrir si la teoría del corredor del Pacífico era factible. Para ello analizaron la extensión máxima de la placa de hielo de la cordillera e investigaron si aquellos colonos habrían podido obtener recursos disponibles para su supervivencia a lo largo de esta hipotética ruta costera, afirmando con dicho estudio dicha hipótesis. Lo han dicho mediante 10 dataciones de berilio en superficies rocosas, correspondientes a 3 áreas: la isla Edal, Suemes y Warren, analizando 4 muestras de rocas en la isla Baker para limitar el momento de la glaciación, y dichos valles locales en las islas periféricas, y empleando dataciones de carbono 14, previamente publicadas de huesos de mamíferos y de aves en dichas cuevas cercanas, concluyeron que al menos era extremadamente factible que pudiesen haber usado dicho corredor para llegar. Por otra parte, sabemos que los indígenas americanos están relacionados genéticamente con poblaciones del norte de Asia, por una serie de genes que les permitieron a sus ancestros guardar energía en condiciones climáticas muy difíciles. De hecho, el último descubrimiento en Nuevo México deja otra gran incógnita en el aire: la posibilidad de que las primeras poblaciones se hubiesen extinguido sin dejar descendientes, siendo reemplazadas por estos colonos cuando se formó el corredor de hielo. Todavía no se sabe si fue así, ni cómo habría sucedido. No nos queda más remedio que abrazar la incertidumbre, pero a la vez es emocionante saber que cada vez nos acercamos más a recomponer aquel primer viaje a América. Ahora, no sabemos cómo llegaron, pero sí sabemos que estaban. Y estaban hace 20.000 años, en Mesoamérica, en un sitio hoy llamado El Bosque, en Nicaragua. Bandas de cazadores persiguen, rodean y matan varios animales de la megafauna para después consumir su carne. Separan la piel, emplean lascas rústicas de un material conocido hoy día como charts, que es una roca sedimentaria rica en sílice y de grano fino microcristalinizado, con el cual podían hacer sus herramientas. Los animales eran ejemplares de la fauna pleistocénica. Habían mastodontes, megaterios, tortugas gigantes como la Stupendemis, de la cual se aprovechaba todo, desde sus aceites hasta su caparazón, venados y megafauna en general. Era muy posible que para acorralar y hacer despeñar a estas presas se emplearan grandes piedras como las que todavía se pueden conseguir en varios sitios de esta selva. Estrategia de caza y persecución por agotamiento eran lo que más solía ayudar a este tipo de caza. En Mesoamérica, entre el actual sitio de El Cedral, en San Luis Potosí, México, los cazadores organizados se reúnen en bandas, se detienen a cocinar su carne sobre fogones y ahí, alrededor del fuego, arman utensilios hechos con hueso y piedra. Entre el año 18.000 y el año 16.000, el ambiente en las montañas andinas, probablemente algunas cumbres de la actual Sierra del Perijá, en Venezuela, se encuentran absolutamente cubiertas de nieve. Hacia el año 15.860, en todo Centroamérica, nuevas oleadas de bandas de cazadores provenientes del norte avanzan por el Istmo de Panamá. Continuaron siglos más tarde por la parte colombiana de la costa, penetrando también por la península de La Guajira. Hace unos 15.000 años, y procedientes de Sudamérica, de la cuenca del río Paraná, comienzan a penetrar por la cuenca del río Orinoco varios grupos de cazadores y recolectores. Véase que no estamos diciendo que venían del norte, estos venían del sur. Tal vez por un poblamiento en la Guayana, en los llanos de lo que hoy es Venezuela, en la región del río Apure y el Meta,
se encuentran activos los campos de dunas y los vientos movilizan la arena aportada por los ríos que bajan de los Andes. Con el declinar de la última glaciación, el clima se tornó más húmedo y las lluvias más frecuentes. Se desarrolló entonces una gran cantidad de vegetación que colonizó y estabilizó este tipo de dunas, en un proceso que continúa incluso en el presente. Para ubicarnos en el tiempo, en Europa, en el techo de las cuevas de Altamira, en la actual España, un grupo de cazadores pinta imágenes que representan escenas de caza, lucha, rituales y actividades domésticas. Enormes gliptodontes, mastodontes y megaterios, así como jaguares, carmélidos, conejos, tienen su hábitat en el norte del actual territorio venezolano. En cuanto a la economía y la alimentación cotidiana de estas bandas de cazadores, principalmente los mamíferos del tamaño mediano, grande, eran los que más podrían capturar, con una relativa facilidad, posiblemente también con redes rústicas, tejidas con bejucos y tallos flexibles, que podían ayudar no solo a atarlos, sino a crear trampas preventivas. De manera eventual, organizados colectivamente, perseguían y rodeaban a los grandes herbívoros, y a veces, durante diversas jornadas, podían construir dichas trampas para rematarlos con sus lanzas. Esta cacería le permitía disponer de carne para varios días sin necesidad de cazar pequeñas presas. Con el tiempo, los cazadores y recolectores que se desplazan organizados en bandas por Venezuela, por tierras noroccidentales, trabajan la piedra y algunas especies vegetales. Pescan con puntas de piedra sumamente afiladas y atadas a pequeñas lanzas. Evidencia de estos artefactos ha sido encontrada en 40 sitios diferentes, pero principalmente en los estados de Falcón, en el área del Jobo, y en Lara, en el área cerca de Sanare. Dichos cazadores y recolectores recorren todas las tierras aledañas al lago de Maracaibo, al igual que los cazadores que los antecedieron. Emplean la madera solidificada para fabricar gran cantidad de raspadores, lascas, cuchillos, hachas de doble faz, mediante una percusión. Elaboran estos artefactos con fragmentos de árboles fosilizados disponibles en la antigua terraza lacustre de la formación geológica, hoy conocida como El Milagro, en el estado Zulia. En dichas terrazas se encuentra el río Pedregal y la terraza de Canare. En el estado Falcón, cazadores nómadas crean artefactos de piedra de entre 10 y 15 centímetros de largo con la mayoría de los bordes afilados. Esto le permite a las bandas de cazadores utilizar las terrazas más bajas del actual río Pedregal del estado Falcón como talleres donde pueden elaborar gran cantidad de artefactos de piedra que después emplearán para dar caza a dichos mamíferos. Los mamíferos que se vayan a acercar al río también serán presas fáciles para ellos. La cantidad de artefactos que ha sido localizada en el Jobo, área que por gran número de puntas encontradas parece haber sido visitada por gran cantidad de bandas, los que nos da un indicio o una prueba para pensar que posiblemente algunas bandas que vivían en la zona y por tener una mejor calidad de punta de lanza, comercializasen con otras bandas este tipo de flechas a cambio de otros productos o enseres. Cazadores nómadas elaboran unas formas ovaladas de piedra llamadas hoy bifaces, material de las canteras existentes en este dicho río Pedregal. Posiblemente eran preformas a las que luego en terrazas inferiores se le daba su apariencia definitiva. Entre el año 9000 y 6000 antes de la era moderna, la subsistencia de los cazadores dependerá en adelante cada vez más de la recolección, la cacería de pequeños animales y la pesca. Se ha iniciado entonces así un largo periodo de cambios en el clima. Comienzan a elevarse los niveles del mar y la temperatura aumenta. Las aguas cubren las antiguas llanuras litorales y se extienden en los bosques de manglares. Las bandas se adaptaron a la desaparición de su fuente principal de subsistencia,
los animales de gran tamaño. Estos mismos ya no podían vivir con las nuevas condiciones ambientales cada vez más cálidas y húmedas. El ambiente al sur del valle de lo que hoy se considera Caracas, las lluvias asociadas con el fin de la última glaciación, la glaciación llamada Wisconsin Worm, aportan sedimentos que van a ser rellenados con depresiones formando lagunas. Una de ellas ocupaba el lugar donde hoy está la Plaza Venezuela, otra en la avenida Páez de El Paraíso y otra muy grande en la avenida Los Ilustres. Todo esto en la ciudad de Caracas. Hace 5.000 años antes de la era moderna, el nivel del Mar Caribe se empieza a estabilizar entre estos años hasta quedar aproximadamente 2 metros por debajo del nivel actual. Hacia este tiempo aparecen en la península de Paria grupos nómadas, recolectores y cazadores. Estas sociedades en las inmediaciones de la laguna de Campoma, en el estado Sucre, son grupos de recolectores, horticultores que han desarrollado una vida ceremonial mucho más compleja. Entierran a sus muertos con elementos ceremoniales, con huesos recubiertos de ocre y otras prendas. En el sur de Mesopotamia, en este año, en lo que después sería Sumeria, se asienta un pueblo conocidos como los obeidianos. La llamada cultura del Obey, de donde se deriva su nombre, es técnica y lingüísticamente distinta a la sumeria, la cual no llegará a la región hasta el siguiente milenio. Entre el año 1000 y el año 600, antes de la era moderna, en Sudamérica se asientan las primeras comunidades agroalfareras al noreste del territorio actual argentino. Siglos después, formarán parte del Imperio Incaico. Hacia estos años, se están construyendo también en Mesopotamia los jardines colgantes de Babilonia bajo el mandato de Nabucodonosor II. En Mesoamérica, hacia el año 550, se construye Cuicuilco, la primera concentración propiamente urbana en el altiplano mexicano, en el suroeste del Valle de México, al pie del cerro Zacatepec. Hacia el año 500, se termina también de construir una pirámide de planta circular de unos 20 metros de alto por 135 de diámetro, construida con barro colocado con capas concéntricas y recubierta con piedras. Tan solo 16 años más tarde, en Grecia nace Heródoto, el llamado padre de la historia. Se ha multiplicado la población que habita en las aldeas ubicadas al margen del río Maracaibo, donde abundan muchos camarones, cangrejos, ostras y demás peces. Los indígenas que habitan en la región de Lagunilla elaboran piezas de cerámica. Los habitantes de la margen oriental del lago de Maracaibo construyen los palafitos sobre las aguas, mismos palafitos que 1500 años después serían observados por estos primeros colonizadores y serían el motivo por el cual nos bautizarían como Venezuela, pues les parecería ver una pequeña Venecia, que recordemos que no eran más que casas techadas con cortezas de eneas levantadas sobre estacas. Nuestro viaje termina con la llegada y asentamiento de los caribes, o caríbales, como en algunos documentos históricos se les denomina. No eran más que un gran grupo indígena que vivió en el norte de Colombia, en gran parte de la costa venezolana, en Brasil, en Guayana y las Antillas Menores. Era un gran grupo que llegó a estas tierras producto del mestizaje de los primeros pobladores. Los caribes de las Antillas fueron uno de los primeros grupos americanos que conocieron los europeos. Las crónicas españolas se les suele contraponer a los taínos, presentándolos como un pueblo pacífico de cultura un tanto más elevada, mientras que a los caribes se les veía como un pueblo belicoso y salvaje, pues practicaban antropofagia. Sin embargo, realmente quienes mandaban en todo el Caribe eran ellos, pues incluso tenían pacto con los taínos, el cual consistía en pedirles vírgenes a estos a cambio de dejarlos tranquilos, para evitar una guerra contra los mismos. De hecho, su nombre es el origen de los términos caníbal y canibalismo,
cuyos equivalentes se describen en varios idiomas europeos, como la práctica de alimentarse con la carne de los cuerpos de una propia especie.